clase. Tienen que acordarme de que tenemos que grabar todas las clases, después de pasar la lista, obviamente, ¿no? Entonces, vamos a compartir y dígame si ven la pantalla. Violeta, dime si ves la pantalla. Violeta, esa foto que tienes de presentación es un bosque muy bonito. ¿Dónde es? No, como que Violeta se fue a tomar café porque no nos está respondiendo. Bueno, este semestre vamos a dedicarnos a estudiar biología y zoología de invertebrados. El próximo le tocará la zoología de vertebrados, que la da otro docente. ¿Qué ven aquí? A ver, Gary, ¿qué ves en esa foto? Parecen hojas. Los insectos esos que se camuflan así en el entorno. Sí, ¿verdad? Hay esos que se llaman palitos. Parecen hojas verdaderamente, ¿no? Y las de abajo, Sí, pero está el palito y... parecen flores. Y sin embargo... También hay un saltamonte que tiene exactamente la forma de una hojita, bien bonita. Sí, sí, sí. Sí, este camuflaje realmente impresiona, ¿no? Este nivel de adaptación, ¿tú lo viste, Daniel? ¿Viste esta foto? Eso no era mimetismo, ¿no? Sí, bueno, es una manera de camuflaje, no sé si llamarlo mimetismo, es posible que sí lo pudiéramos llamar así. Realmente impresiona, ¿no? La similitud entre el fondo y lo que esta persona tiene en sus manos, ¿no? Bueno, de esto vamos a estudiar, todos son insectos. Insectos es uno de los capítulos que vamos a estudiar. Entonces, bueno, vamos a hablar de mí primero. Yo soy José Javier Aliomingo. Aquí tienen el correo, josejavieralio@gmail.com, que es el que vamos a usar para comunicarnos con las actividades de clase, y mi teléfono lo pueden anotar, 096-9257-009. Les agradezco que si por alguna causa no pueden venir a clase, me manden un WhatsApp indicando que tienen dificultades para venir, y porque una vez que les ponga la falta es muy difícil quitarla, hay que recurrir al decano. Y es una complicación. Muchas veces pues, la causa es justificada, entonces con notificarme que no van a poder venir por alguna causa, pues es suficiente, ¿no? Pero procuren no faltar a clase porque la materia es muy extensa y es necesario pues, participar con las discusiones de lo que vamos a ir observando. Los primeros capítulos vamos a dedicarlos a la generalidad de la zoología y luego vamos a entrar en materia, empezando con los protozoarios. Seguimos con las esponjas, los celenterados. Vamos a ver qué grupos de animales tienen importancia económica. Vamos a ver los grupos que se comen. Cada vez el mundo pues come más cosas, sobre todo come más animales. Y vamos a ver que en algunos países, aunque no los comemos aquí en Ecuador, pero otros países sí lo comen, las aguamalas. Las aguamalas se exportan de Ecuador, de Colombia, de México, en gran cantidad hacia los países orientales donde consumen las aguamalas. Entonces, aunque no sea de interés culinario para el ecuatoriano, pero es de interés económico, porque si podemos exportar aguamalas, significa que le damos trabajo a una cantidad de personas que pueden vivir de esto, ¿no? Entonces, vamos a ir haciendo énfasis en los grupos que tienen interés económico, en particular los grupos que se cultivan. Cuando veamos moluscos, vamos a dedicar un tiempo al cultivo de los bivalvos, las ostras, las vieiras, los pulpos. Cuando veamos los camarones, los crustáceos, vamos a dedicar un tiempo al cultivo de la artemia, al cultivo del camarón, que es el principal rubro económico del país, no petrolero, y hace falta que ustedes estén bien entrenados en las características morfológicas y fisiológicas del camarón, porque en un futuro la posibilidad de que trabajen como biólogos en instalaciones acuícolas es muy alta. Así que debemos poner énfasis en estos rubros que tienen importancia económica y que eventualmente pues, ustedes van a trabajar cultivándolos. Bien, vamos a seguir. Entonces, bueno, yo estudié biología en la Universidad Central de Venezuela en Caracas en el año
Empecé en el año 68 y terminé en el año 76. ¿Por qué tanto tiempo? Porque eran tiempos problemáticos políticamente. Los países, muchos tenían dictaduras, otros habían salido de las dictaduras, pero todavía las democracias no estaban consolidadas en el continente y había gran debilidad política. Entonces, con mucha frecuencia los estudiantes pues protestábamos por diversas razones y los gobiernos pues cerraban las universidades. Así que bueno, la Universidad Central estuvo cerrada un año entero. Ahí aproveché para venir a Ecuador a visitar mi primera vez, ya hace más de casi 50 años. Estuve en Riobamba, estaba Monseñor Proaño vivo, tuve la suerte de poderlo conocer personalmente, me quedé una semana viviendo en las instalaciones de la iglesia del arzobispado de Riobamba. No me imaginaba yo que luego el Monseñor Proaño pues iba a pasar a ser un personaje muy importante en el Ecuador, inclusive pues hay estatuas de él. La labor social de Monseñor Proaño era muy importante y por eso fue que vine. Él formaba parte de un equipo que se llamaba Equipo Docente América Latina, que eran personas dedicadas a la educación. Y la iglesia, ustedes saben que tiene muchas dependencias que son educativas. La más importante de todas, Fe y Alegría, es la escuela que atiende millones y millones de estudiantes en el continente, y universidades como la Politécnica Salesiana, la Universidad Católica del Ecuador. Entonces, pues Monseñor formaba parte de ese grupo, Equipo Docente de América Latina, que eran personalidades de vanguardia en esa época, ¿no? Así que bueno, esa fue mi introducción en el Ecuador, cuando apenas tenía 17 años. Mientras hacía mis estudios de biología, pues uno participaba con los docentes, igual que aquí en laboratorio, en el grupo al cual pertenezco, que se llama Investigaciones Acuícolas y Pesqueras, IPEACUA, o pesqueras acuícolas, que formo parte con el profesor Clever Mendoza, el profesor Quijís, el profesor Napa, el profesor Hans Ruperti, Jesús Briones, Víctor Vélez, sí, el grupo de profesores que trabajamos con peces y dinámica de poblaciones. Pues también hay grupo de estudiantes que se unen a nosotros para trabajar, cooperar con las investigaciones que hacemos. Y bueno, yo en mis tiempos, cuando tenía la edad de ustedes, pues también lo hacía. Y trabajé con comunidades boscosas y la recuperación de los bosques después de los incendios. Ahí tuve mi introducción a la alelopatía. Yo no me había percatado qué significaba la alelopatía. Alelo significa a distancia y pathos significa enfermedad. Entonces, alelopathos significa que es una estrategia que tienen algunos organismos vivos, en este caso eran árboles de eucalipto, que tienen la particularidad de producir sustancias inhibidoras de plantas competidoras y lo hacen a distancia. Es decir, que el eucalipto libera desde las hojas verdes terpenos, que son gases, sustancias gaseosas, metabolitos secundarios, moléculas complejas, pero que vuelan, se dispersan en el aire y inhiben la germinación o inhiben el crecimiento de plantas competidoras. El eucalipto viene del sur de Australia, y allí pues es una zona donde llueve poco. Entonces, el hecho de inhibir competidores significa que va a haber menos plantas alrededor del eucalipto compitiendo por el agua, que es escasa. Entonces, ustedes se dan cuenta cómo esta característica de invertir energía en producir sustancias tipo metabolitos secundarios para inhibir el crecimiento de competidores, pues aunque energéticamente es costoso, pero bien paga, porque evita que la poca agua que hay tenga que ser compartida con otras plantas. También, aunque yo era botánico inicialmente, terminé trabajando como biólogo marino y mi tesis de licenciatura la hice con ecofisiología de camarones, cómo los camarones van penetrando progresivamente desde el mar hacia los estuarios y cómo se van produciendo los fenómenos de aclimatación natural, o sea, cómo el animal va penetrando progresivamente hacia las aguas de menor salinidad en los estuarios. En este caso, el estuario del río Chone, el estuario del río Cojimíes y otros estuarios en Ecuador. Después que terminé los estudios de biología, me
conseguí una beca de la Fundación Rockefeller de la UNESCO y me fui a los Estados Unidos. Estuve 6 meses estudiando en la Universidad de Duke, haciendo cursos cortos de biología marina, mientras esperaba que me aceptaran para hacer el doctorado. Cuando ustedes se vayan a hacer sus posgrados, pues van a tener que solicitar ingreso a varias universidades porque no saben de cuál los van a admitir. Entonces, bueno, yo apliqué a varias universidades, al final me aceptaron en la Universidad de California, en Santa Bárbara, y allí pues me fui. Yo había estudiado inglés en Venezuela, yo aprendí inglés en Venezuela. Mi padre, cuando me puso muy pequeño, yo estaba en bachillerato y salía de clase del colegio, me iba a clases de inglés 3 horas a la semana, y de esa manera pues estuve 3 años. A los 3 años pues ya lo podía hablar y eso pues me facilitó muchísimo la carrera, porque en esa época casi no había libros en español. Hoy en día pues hay muchos libros, de hecho en el sílabo que lo tienen en el aula virtual, el temporal, porque estoy esperando que el decano lo firme para poner el definitivo en el aula virtual, van a ver una cantidad de libros que les puse que pueden bajar directamente de internet, les agradezco que lo hagan, en particular el libro de Rupert y Barnes, que es el que vamos a usar en el curso. Lo pueden bajar directamente, es necesario que lo tengan en sus computadores. Entonces, bueno, mientras estuve haciendo el doctorado, trabajé con comunidades de cangrejos ermitaños y algo que me llamaba la atención es por qué los ermitaños de tantas especies están juntos. ¿Cómo hacían para no desplazarse unos a otros? Y encontré que la coexistencia de los ermitaños en parte se debía a la interacción con el ambiente físico, con los fenómenos del niño. Cuando hay niños, suele haber también perturbaciones ambientales, marejadas fuertes, y esas olas provocan una eliminación de la arena en las playas. California y Manta se parecen, todo el Pacífico se parece, ¿no? Porque tenemos que la placa de Nazca o la placa del Pacífico se mete debajo de la placa del continente americano y del continente norteamericano, y pues es una zona sísmica por excelencia, pero provoca que la costa se esté elevando continuamente y eso provoca acantilados. Esos acantilados pues tienen poca arena y cuando hay oleaje fuerte, la arena se elimina. Al eliminarse la arena, las partículas más pesadas, como piedritas y las conchas vacías de caracol, quedan expuestas. Disculpen un segundo. ¿Aló? 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 ¿De buenas tardes? Sí, como él habla. Era el Consejo Noruego de los Refugiados. Es una organización de Noruega que ha ayudado mucho a los venezolanos aquí en Ecuador, pero quedamos que me llaman mañana para conversar que la ayuda que necesitan que les dé. Bueno, entonces, no, les narro estas cosas que me pasaron porque es bueno que ustedes entiendan ya dentro de muy poco tiempo. Están en el 4º semestre, que están terminando el 2º año, pero en muy pocos meses ustedes están graduados y son mis colegas y tienen que buscar trabajo, tienen que buscar hacer maestrías, doctorados y pues van a pasar por lo que ya yo pasé. Entonces aprovecho estos tiempos iniciales de las materias para conversar de estas cosas. Si tienen preguntas, por favor, interrúpanme en cualquier momento. Entonces,
yo solicité ingresar a 5 universidades para hacer doctorado, algunas en Canadá, otras en Inglaterra, otras en Estados Unidos, y de algunas pues me rechazaron. Otras pues me aceptaron y al final pues cuando yo tenía ya varias que me aceptaron, escogí yo y me fui a Santa Bárbara. Entonces allí trabajé con esto, la coexistencia de las distintas especies de cangrejos ermitaños, y les decía que cuando yo años de niño había grandes oleajes, el oleaje eliminaba la arena y quedaban expuestas las playas con enorme cantidad de conchas vacías de caracol que permitían un reclutamiento masivo de los ermitaños. Entonces, se veía que entraba un pulso de reclutamiento donde no había la competencia, pues cuando el recurso es muy abundante no hay competencia. Y de esa manera pues llegaban los cangrejos de distintas especies y se mantenían. Luego evidentemente pasaba el tiempo y las especies dominantes, las especies más agresivas, van desplazando a los cangrejos de las conchas de mejor calidad y eso los expone a la depredación. O sea que las especies más agresivas permanecen vivas más tiempo gracias a su característica agresividad que va desplazando a los individuos pues, menos agresivos, entre ellas las especies menos agresivas. Y de esa manera pues había la coexistencia gracias a estos fenómenos que cada tantos años venía un fenómeno del niño y había un reclutamiento masivo de todas las especies menos favorecidas y las especies más favorecidas por igual. Bueno, luego de terminar mi doctorado, me vine a Venezuela, la beca que tenía en Estados Unidos me obligaba a regresar al país de origen, no podía seguir viviendo allí, y me contrataron en el instituto, en la Universidad Simón Bolívar. Allí pues estuve 2 años de profesor. En eso surgió una oportunidad en el oriente de Venezuela con el Instituto de Investigaciones Agrícolas. A diferencia del INIAP en Ecuador, el de Venezuela, hay INIAS en muchos países, ¿no? Es el Instituto de Investigaciones Agrícolas, solo que en Venezuela también se dedica a la pesca. Aquí en Ecuador, el que se dedica a la pesca es el IPIAP, el Instituto Público de Investigaciones Acuícolas y Pesqueras, mientras que en Venezuela se dedica a la agricultura, la ganadería y la pesca, el INIA. Allí pues trabajé 27 años en el cultivo de camarones, mejillones y macroalgas, y también trabajé con peces, dinámica poblacional de peces y camarones, sobre todo en pesca de arrastre y pesca de palangre. Era el fuerte de mi trabajo allí. El trabajo consistía pues, en decirle al gobierno, a la unidad de permisología pesquera, cuántos permisos podía conceder. Porque si ustedes tienen un recurso limitado de peces, camarones o cualquier recurso pesquero, está limitado en una biomasa en el tiempo. Ese recurso se va reproduciendo a una tasa determinada que nosotros podemos estimar y va muriendo también a una tasa que podemos estimar. De tal manera que usando modelos matemáticos podemos saber, en vez de dejar que se mueran, lo explotamos y dejamos suficientes animales para que se reproduzcan. Pero eso hay que calcularlo, ¿verdad? Entonces, esas estimaciones del esfuerzo que puede hacerse, se las pasábamos al Ministerio de Agricultura y Cría, que era quien daba los permisos. Entonces, todos los años había que indicarle al Ministerio cuántos permisos podía dar para los distintos recursos. Los artesanales, más los industriales. Los artesanales se dan de una manera mucho más laxa y no se pone tanto esfuerzo en el recurso disponible, lo cual es lamentablemente un error, porque cuando uno da demasiados permisos, el recurso se sobreexplota y tiende a desaparecer. Y es responsabilidad de ustedes como biólogos, ustedes muchos van a ser empleados públicos del Ministerio de la Producción, en la Subsecretaría de Pesca o en la Subsecretaría de Acuicultura o en la Subsecretaría de Sanidad Agrícola, de Sanidad Pesquera, donde tienen que velar no solamente porque el recurso pesquero se mantenga, sino porque el pescador pueda mantenerse explotando el recurso. Entonces, si dan muchos permisos, la torta del recurso está definida. Yo la puedo cortar en trozos más o menos grandes, pero si doy muchos permisos, la voy a cortar en trozos tan chiquitos que nadie puede vivir de ella. Y eso es una irresponsabilidad del administrador. Por eso tenemos que saber en qué recursos podemos ser más laxos y en qué recursos tenemos que ser más exigentes y solamente dar los permisos que se requieren para explotar un recurso sin que se acabe y que la gente pueda seguir viviendo de él.
¿Qué me pasaba con los camarones en las bahías, en las costas, como las lagunas litorales? En este caso, las costas del río, del estuario del río Chone, o las costas del estuario del río Cojimíes, que sin tener bote yo puedo ir a pescar. Camino, atravieso el bosque. Un segundo. Aló, buenas tardes. Sí, dime. Sí, claro, vale. Valentina, el pronóstico. Sí, claro, pero Valentina, déjame que te llame a las 6, cuando salga de clase. Estoy en clase ahorita. Sí, ok, chévere. Ya, me llaman los tesistas. Bien, entonces, a ver, ¿dónde habíamos quedado? Ok. Entonces, ¿qué pasaba? Yo trabajé, ya siendo biólogo, en una laguna costera, donde los camarones se dan naturalmente. El camarón, saben que vive en el mar, el adulto vive en el mar, allí se reproduce, las larvas viven en el plancton, luego se transforman en poslarvas. Eso lo vamos a estudiar en uno de los últimos capítulos que vamos a ver en esta materia, pero es importante narrarlo en este momento. La poslarva se mueve con las corrientes, ya sube y baja según la luz del sol, pero el movimiento le permite que las corrientes marinas la acerquen a la costa. Una vez en la costa, ella está activa cuando la marea está alta, y cuando la marea está baja, ella desciende al fondo. De esa manera, las corrientes marinas la meten dentro de los estuarios y ella pues coloniza los ambientes de baja salinidad. ¿Por qué es importante esto para la larva? Porque en los ambientes de baja salinidad hay pocos depredadores y hay mucha comida. Entonces la posibilidad de que esa larva sobreviva es mucho más alta que si se quedara todo el tiempo en el mar. Entonces, recuerden que en general, ¿quién sobrevive más? No necesariamente el más fuerte, sino el que deja más descendencia. Entonces, todo elemento que ayude a que los individuos maduren más rápido, produzcan más huevos, esos huevos más sobrevivan, son los que van a sobrevivir de mejor manera y van a perpetuarse en el tiempo. Entonces, no es la dominancia del más fuerte, es la dominancia del que más se reproduce. Entonces, estos camarones penetran en las lagunas y eventualmente pues van creciendo, y luego que tienen cierta talla pues migran de nuevo hacia el mar, donde va a ocurrir la maduración y la reproducción y el ciclo de cierre. Entonces, en las lagunas costeras, los pescadores pueden pescar con mucha facilidad. No necesitas bote, lo que necesitas es caminar hasta la orilla y tener una atarraya en el hombro, lanzas la atarraya y pescas. Entonces, ocurrió que una camaronera se había instalado cerca de la laguna y el agua tomaba agua del mar, la mezclaba con agua del río y producía pues los camarones con mucha eficiencia, porque el camarón se da mejor cuando crece en baja salinidad que en alta salinidad, en salinidad oceánica. Y entonces el agua que derivaba de la camaronera, que eran 300.000 metros cúbicos al día, eso es una cifra monstruosamente grande, era drenada a la laguna, y la laguna pues permanecía llena todo el año. Las lagunas costeras tienen un problema, y es que cuando los ríos en época de invierno tienen mucha agua, pues el río echa agua a la laguna y la laguna permanece llena, pero cuando deja de llover, el río ya no echa agua a la laguna y la laguna tiende a secarse. Entonces, el espejo de agua se achica mucho y la cantidad de camarones que pueden vivir durante el verano es muy pequeña. Pero como la laguna permanecía abierta todo el año porque la camaronera lanzaba el agua, pues tenía muchos camarones. Entonces, yo le pregunto al señor que está comprando los camarones en la laguna, que le compra a todos los pescadores, y él me dice, desde que se montó la camaronera, yo compro mucho más camarón. Pero también el señor me agrega, sin embargo, los pescadores se quejan de que ya no pueden vivir de explotar el camarón. Es decir, hay más camarones, pero los pescadores no pueden vivir de ello. ¿Qué pasó? Que no hay control. La cantidad de pescadores que hay pescando en la laguna es cada vez mayor y mayor y mayor, y el Ministerio de Agricultura no pone un reparo en que tienes que tener permiso para poder trabajar sobre un recurso pesquero, sino que cualquier persona se le ocurre, va a la orilla, lanza la red y pesca.
Eso significa que entonces miles de pescadores, cuando solamente cientos de pescadores deberían estar operando. Y pues, obviamente dejan tan poco camarón que nadie puede vivir de ello. Entonces, por eso insisto que como ustedes como biólogos, como futuros colegas míos, tienen que tener la precaución de proteger los recursos pesqueros para que se perpetúen y nuestros tataranietos puedan vivir de ellos, pero también que el pescador pueda seguir viviendo de los recursos que explota y que no haya tantos pescadores sacando peces o sacando invertebrados que no les permitan seguir trabajando. Bueno, luego de 27 años y 2 en la universidad, me jubilé y empezó la debacle en Venezuela. Los salarios se fueron se bajaron tanto. Imagínense, mi salario hoy en día es de $5 al mes. ¿Quién puede vivir con un salario de $5 al mes? Por eso pues me vine a Ecuador, solo que me vine no caminando como tantos venezolanos lo hacen, sino que el gobierno de Ecuador me contrató y me mandó a traer en avión. Aquí estuve trabajando en el Luis Arboleda Martínez, el Tecnológico de Manta. En ese entonces funcionábamos en el Colegio Técnico, que está en la avenida calle 17, avenida 35, y luego el gobierno de Rafael Correa nos entregó el edificio del SECAP. El SECAP dictaba una cantidad de cursos y dejó de hacerlo producto de que perdió su edificio. Pero bueno, ese tema lo trataremos otro día, las loqueras de Rafael Correa. Total que bueno, nos dieron un edificio lindo y bello y luego construyeron el tecnológico de Jaramijó, que es la extensión donde funciona el laboratorio de acuicultura, y allí pues estuve trabajando hasta que me vine a la universidad y desde entonces estoy aquí en la universidad trabajando como docente y además pues me toca coordinar la comisión de investigación. Además de docente, pues soy investigador pesquero y uno pues trata de mantenerse publicando y no solamente yo, sino que tengo que animar a mis colegas a que también publiquen. Eso es un problema que tiene el Ecuador. No hay una tradición de publicaciones. Cuando la universidad se crea en el año 1985, pues las universidades en ese entonces eran tradicionales, tenía un sistema de enseñanza basado en la transmisión de la información de los libros, pero no en la investigación científica. Algunas universidades, como las universidades tradicionales, como la Católica, la Universidad de San Francisco de Quito, la Escuela Superior Politécnica Litoral, la Escuela Politécnica del Ejército, o sea, un grupo muy selecto de universidades tenían una tradición investigativa que mantiene hoy en día, pero la mayoría de las universidades pues no la tienen. Sin embargo, la situación va mejorando. Entonces, hasta el año 2009, yo, como parte de la Comisión de Investigación, he tratado de buscar publicaciones hechas por docentes de la facultad y no las he conseguido. Sin embargo, del 2009 hacia acá, pues ha ido aumentando y una vez que la gente empieza a publicar, pues ya no se baja de ese tren, ¿no? Entonces, bueno, el año pasado pues tuvimos 12 publicaciones, hace 4 años teníamos 2 por año, ya tuvimos 12, esperemos que este año pues tengamos muchas más. ¿Y por qué es importante las publicaciones? Porque es información nueva que se genera, tecnología que va a nutrir el país y que va a permitir el desarrollo de nuevos productos. En las 3 carreras que tiene la facultad, que eventualmente se transformará en una sola en biología, y eventualmente vamos a tener una carrera de ingeniería en acuicultura que está por abrirse. Bien, entonces, bueno, esta es la situación que el historial del profesor que este semestre tendrá. Vamos ahora a ver el esquema de tiempo en el semestre. Hoy, 10 de mayo, comienzan las clases, luego van a transcurrir todo el mes de mayo, el resto del mes de mayo y todo el mes de junio, y la segunda semana de julio vamos a tener la primera evaluación parcial. Luego transcurren el resto del mes de julio y todo el mes de agosto, y la segunda semana de septiembre tendremos la segunda evaluación parcial. La tercera, la recuperación, y vamos a unas 3 semanas de vacaciones para ustedes. Yo no tengo vacaciones hasta el mes de abril del año que viene. Y esperemos pues que ese tiempo ustedes lo dediquen a cosas productivas. No les puse aquí
pero se los voy a narrar. En la asignatura vamos a tener una serie de trabajos que ustedes van a ir haciendo. Como tenemos tantas filas, tantos grupos de organismos que estudiar, vamos a tratar de colaborar entre ustedes y el docente, avanzando en las comparaciones. Entonces, muchas de las actividades que van a tener va a ser comparar grupos en cuanto a características importantes. Por ejemplo, cuando hablamos de alimentación, ¿cómo se alimenta un coral? ¿Cómo se alimenta una anémona? ¿Cómo se alimenta una hidra? La parte sensorial. El coral se mueve, ¿no? Los corales son hermatípicos, tienen carbonato de calcio y están fijos en el fondo. Sin embargo, tienen una plánula, que es la larva con la cual ellos se pueden desplazar con las corrientes marinas. Entonces, pero el agua mala se desplaza continuamente, porque forma parte del plancton. El coral se desplaza solamente en momentos de reproducción. Entonces se dan cuenta que en cuanto a movilidad se refiere, pues vamos a hablar del agua mala como parte del plancton que se desplaza con las corrientes continuamente, y el coral que se desplaza solo cuando está en etapa reproductiva. Y ese tipo de comparaciones es lo que vamos a ir desarrollando ustedes conmigo. Entonces, mencioné solamente dos, movilidad y alimentación, pero puede haber otras, ¿no? Sensibilidad, órganos sensoriales, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades comparativas, pues van a tener una nota. Vamos a tener mínimo 3 actividades en el semestre, en el periodo, porque son 2 periodos, y la cuarta nota es el examen parcial. Va a haber 2 parciales que van a ser hechos por la plataforma tipo Forms. Son preguntas de múltiple escogencia y pues van a tener pues 1 hora para realizar. Entonces tenemos esas 4 actividades, puede haber más, pero lo importante es que vamos a tener entonces 8 notas, 2 de exámenes y 6 de labores que ustedes van a tener. Algunas labores las van a desarrollar ustedes en su propia casa. Como no tenemos acceso al laboratorio, vamos a tener 2 labores de campo. Una la van a hacer conmigo. Vamos a escoger un día que tenga ya baja marea y nos vamos a ir a Barbasquillo. Los que quieran, yo no los puedo obligar porque obviamente hay restricción para la parte presencial de las asignaturas. Pero igual que pudiéramos irnos a comprar calamares a Playita Mía, podemos irnos a levantar calamares en Barbasquillo. No hay nada que lo prohíba, así que ese día los voy a invitar que vayan con sus zapatillas, su mascarilla, su gorra, una camisa manga larga para que no se vayan a solear, y vamos a ir a las lagunas costeras, las pozas que quedan cuando baja la marea, y vamos a recoger todos los animales que podamos ver. Vertebrados no, los peces van a quedar tranquilitos. Vamos a ver algunos peces, sí, pero lo importante son los invertebrados. Vamos a levantar las piedras, vamos a ver qué tenemos. A lo mejor corales no creo, pero sí vamos a poder ver algunos planarias, vamos a ver caracoles, estrellas no vamos a ver ofiuroideos, vamos a ver erizos, camarones, poliquetos. Sí, vamos a ver todo lo que podamos conseguir para que lo puedan ver y tocar, jugar con, vamos a verlos tocarlos con la mano y con pinzas, y luego los vamos a poner vivos en su sitio sin maltratarlos. Pero es importante que vean al animal, porque esto de estar hablando del animal, viendo fotos, pero no tocarlos ni imaginarse cómo camina, es muy problemático. Mientras estamos allí, vamos a transmitir con los celulares para que los compañeros que por alguna causa no puedan asistir, pues estén presenciando también la salida de campo y puedan ver los animales que vamos recogiendo. Eso lo vamos a hacer un día con el paralelo B, que son ustedes, y otro día con el paralelo A. Bien. Okay, entonces esto en cuanto a calificación. Las notas, el examen vale 30% y cada uno de los ejercicios que va a valer el equivalente, el 70 dividido entre 3, ¿no? Que me da, creo que, como 22%, algo así, ¿no? Entonces, eso constituye la nota de esta asignatura. Va a haber algunos
en las comparaciones van a haber preguntas que no son necesariamente compararlas, sino destacar la importancia del grupo. En el caso, por ejemplo, de los protozoarios esporozoarios. Son los animales más terribles sobre la Tierra. Han causado más muertes que todas las guerras juntas que han existido. Y esos protozoarios, pues uno de ellos es la malaria. Vamos a estudiarlo en particular, el ciclo, y pues van a tener preguntas al respecto, porque son demasiado importantes y es necesario que ustedes estén al tanto de cuál es el riesgo que corren las personas cuando están en ambientes maláricos y por qué lo que ahora se está tomando también para el COVID. A ver, hay cosas que se me olvidan. ¿Cómo se llama esta pastilla que la gente le dice que tome una cada 2 días? Ivermectina. Ivermectina es una de ellas, ¿no? Solo que la ivermectina es una sustancia que afecta el metabolismo de la mitocondria de los parásitos, pero parece que también afecta la producción del virus dentro de la célula. Pero no es ivermectina, es otro producto, quinina, es la quinina. La quinina afecta el esporozoario y cuando uno va a zonas maláricas tiene que tomar quinina todos los días para mantener un nivel de quinina en la sangre de tal manera que cuando el esporozoario penetra entre el torrente sanguíneo muere producto de la quinina. Bien, otro caso que vamos a estudiar, que es muy importante, es el mal de Chagas. El mal de Chagas es otro protozoario, pero no es esporozoario, sino un flagelado que se transmite por un insecto, un hemíptero, que vive en las casas de caña. Las casas de caña son muy tradicionales aquí en Manabí. El problema no es la casa de caña en sí, sino que la caña no es bien tratada con insecticidas y permite que el insecto viva allí. Durante la noche el insecto sale y chupa sangre. Al chupar sangre, él defeca y al defecar en las heces fecales se transmite, se expulsa el trofozoito. Es una forma parasitaria. Cuando uno siente la picada, uno se rasca y penetra, se rompe la piel y por esa ruptura penetra el animal, el protozoario, invade y eventualmente pues va a invadir varios órganos, entre ellos el corazón, y la gente que sufre mal de Chagas pues tiende a morir muy joven. Normalmente la esperanza de vida es de 73 años en el Ecuador, pero las personas con mal de Chagas suelen morir a los 40, 45, porque el corazón sufre, porque el parásito se acumula en él y al final pues la gente suele sufrir de ataque al corazón. Entonces, estos parásitos que son tan importantes en Ecuador, pues vamos a dedicarle un tiempo especial para entender las campañas del Ministerio de Salud Pública, en qué consisten las campañas y eventualmente ustedes van a trabajar en ello. Algunas se quieran dedicar a la parasitología y pues espero que las clases de biozoología invertebrada pues les ayuden a definir su carrera futura y pues tengamos entonces en puertas un excelente parasitólogo derivado de este grupo de estudiantes. ¿Qué hora es? Cinco, me queda 1 hora. Bien. Les decía que el sílabo lo tienen ya en el aula virtual. El decano falta que lo revise y le dé su aprobación y lo firme. Pero como es un sílabo que ya se viene usando desde hace varios semestres, no creo que ponga objeción al que le mandé. Entonces, una vez que me lo firmen, le ponen el sello y yo lo subo. Pero mientras tanto, tienen en el aula virtual disponible el sílabo temporal, que el material es lo importante, y tienen los libros. Hay muchos libros con su URL que les permite bajarlos del internet. Procuren bajarlos, con seguridad bajen el Rupert Barnes porque es el texto que vamos a usar para la clase, pero también tienen otros textos que son igualmente útiles. La versión del Rupert Barnes es un poco vieja, del 2003,
La versión más nueva está en inglés. Igual se las di, ustedes deciden si bajan las dos o bajan una sola. Bien, entonces vamos ahora a entrar en materia. Dice, el principio de la investigación biológica. Dice, no acepte como cierto todo lo que lea o le digan. Existen varias razones para recomendar tal escepticismo. Sin duda alguna está la ignorancia del docente y su interpretación errónea sobre ciertos aspectos de la bibliografía científica, pero todavía más importante es considerar la naturaleza de la investigación biológica. En la biología, como ciencia experimental, nada se ha comprobado alguna vez. Reunimos datos sobre un organismo en particular, un órgano, una reacción metabólica, entre otros muchos procesos, como por ejemplo, comparamos comunidades boscosas, comparamos poblaciones de peces en Manabí, en Esmeraldas, medimos competencia y hacemos cierto tipo de conclusiones. Algunas de ellas se apoyan en evidencias más sólidas que otras. Incluso, si existe un consenso sobre los hechos en cuanto a un fenómeno particular, con frecuencia se perfilan varias interpretaciones de los datos. Se plantean hipótesis y casi siempre estimula una investigación más amplia, lo que lleva a una revalorización de la propuesta original. Es decir, las hipótesis son explicaciones de un fenómeno y en la medida que una hipótesis me explica los fenómenos que estoy observando, la mantengo. Si llega un fenómeno que no puede explicar, significa que tiene que haber una explicación alternativa. Y la hipótesis anterior pues queda desechada y se adopta una hipótesis más válida que me explique mayor cantidad de fenómenos hasta que vuelva a haber otro fenómeno que no puede explicar y desechamos la hipótesis que hasta ese momento se tenía. Entonces, por eso dice, lleva una revalorización de la propuesta original. Casi todas las hipótesis que mantienen su validez se someten a cierta evolución y cuando se nos presentan no deben considerarse absolutamente correctas o incorrectas. Bien, entonces vamos a ver ahora el contenido que lo tiene en el sílabo detallado. Aquí pues vamos a verlo en la generalidad. La unidad 1 contiene conceptos básicos para el estudio zoológico, disciplinas, ciencias y ramas que apoyan la zoología. Y ya vamos a ver las características de organismos unicelulares y pluricelulares. Y comenzamos ya materia como los protozoarios y los metazoarios. Los metazoarios son los organismos pluricelulares y los protozoarios son los unicelulares. No vamos a trabajar con bacterias ni vamos a trabajar con hongos. Eso forma parte del curso de microbiología que lo van a ver con la profesora Sandra Solórzano. La unidad 2, vamos a ver las esponjas, los nidarios, vamos a ver celenterados, las medusas, los corales y las anémonas. Vamos a seguir con platelmintos, turbelarios, cestos, tremátodos. Vamos a ver de cada uno de ellos estructura externa e interna, la fisiología general, la reproducción y los ciclos de vida, la clasificación general y algunas características de cada grupo. Estos últimos 3 puntos los vamos a repetir en todos los temas. La unidad 3, vamos a ver organismos pseudocelomados, vamos a ver los nemátodos, los rotíferos y los celomados, los anélidos y los moluscos. Muchos de estos grupos tienen importancia acuícola. Los nemátodos, por una parte, causan enfermedades muy importantes, pero también se usan en acuicultura para alimentar larvas de peces. Los rotíferos también se usan para alimentar larvas de peces. Los anélidos también se usan para alimentar camarones y peces, y los moluscos pues se comen. La concha, los calamares, los pulpos, ustedes lo han comido, solo que ahora los van a estudiar además de comérselos, ¿no? En moluscos vamos a hacer énfasis en gasterópodos, bivalvos y cefalópodos, aunque vamos a ver marginalmente otros grupos como los poliplacóforos y los monoplacóforos por la importancia evolutiva que tienen. Finalmente, vamos a ver la unidad 4, los últimos grupos. Vamos a ver diagnosis e historia breve de los artrópodos, crustáceos, arácnidos, quilópodos, diplópodos, insectos. Vamos a ver la importancia económica que tienen cada uno de ellos. Algunos por ser muy peligrosos, otros porque son una fuente importante de la economía ecuatoriana, como es el camarón. Los insectos y los dramas que están causando en el planeta en este momento. En Etiopía, al noreste de África, pues las langostas, no son las langostas marinas, son las langostas terrestres, los saltamontes, crecen
en densidades tan altas que oscurecen el día, oscurecen el sol. Y de esa manera pues van desplazándose y arrasando con todo a su paso. Se comen las plantas, la gente pasa mucha hambre porque se comen los cultivos y las Naciones Unidas pues están en este momento tratando de ver cómo se hace para controlar estos animales, pero son plagas bíblicas, ¿no? Recuerden que cuando Moisés le pedía al faraón que le permitiera al pueblo judío salir de Egipto, lo amenazó al faraón con las 7 plagas. Una de las plagas fue los insectos. ¿Y la última cuál fue? No. Las langostas eran una de las 7 plagas. Pero ¿cuál fue la última? Que ya después de esa le permitió salir a los judíos. Que se celebró con la Pascua. A ver, Gary, ¿te acuerdas? ¿Qué celebramos en la Pascua? No, profe. Gary, dime. No, profe, no me acuerdo. No te acuerdas. A ver, ¿alguien se anima a decir qué se celebra en las comunidades judías y cristianas, ¿no? La Pascua. La Pascua es el Passover, cuando el ángel pasa por las casas de los judíos y los judíos le habían pintado las casas con sangre. De tal manera que el ángel pasaba y no tocaba a la gente que vivía en la casa. Y cuando la casa no estaba pintada, ¿qué le pasaba al hijo mayor de la familia? Moría. Lo mataba. Y en eso pues murió el hijo del faraón. Entonces luego de esto, que fue la última peste, permitió el faraón Ramsés II que el pueblo judío saliera de Israel, de Egipto, perdón, y volviera a lo que era la tierra prometida, que era Israel, ¿no? Bueno, de todas maneras digo que la presencia de la peste de langosta es bíblica por eso, ¿no? Bien, vamos entonces también a ver, después que terminemos con los artrópodos, que vamos a pasar buena parte estudiando artrópodos, vamos a ver los equinodermos, las estrellas, los ofiuroideos, los erizos y las holoturias, que también se cultivan. En Ecuador pues tenemos interesantes desarrollos en el cultivo de pepinos de mar y erizos de mar. Y finalmente, con brevedad, vamos a ver los cefalocordados y los cordados. Los invertebrados, los cordados invertebrados, ¿no? Lo que son los tunicados, porque ellos comparten con nosotros, con los humanos, la presencia del notocordio. Bien, con esto entonces terminamos la asignatura. Hay muchas filas que existen, pero no vamos a poder ver porque no da tiempo. Pero eventualmente ustedes pueden estudiarlo. Ocasionalmente, pues ya una vez que se gradúen, pues les va a tocar trabajar con grupos de organismos que no hemos cubierto en las asignaturas, pero bueno, la literatura está. Y por eso podrán tener acceso al estudio de grupos que no hemos cubierto, pero que ustedes están entrenados para poderlos evaluar y desarrollar. Bueno, aquí están estas notas, no son las correctas. Aquí dice 30% del examen. Cada una, disculpen, dime Pío. Dime Pío. A lo Pío, dime. Sí, 0293
las interrupciones. Ok, entonces estábamos viendo la asignación de las notas, pero ya les dije que esto no es correcto, estamos en 23 todas, ¿no? Menos la última que es el examen final, el examen parcial que vale 30%, el resto va a valer lo mismo, o sea, este 30 se modifica a 23. Aquí ven la bibliografía, la primera pues Rupert Ibarra, del año 96, hay una versión del año, hay una versión más nueva, que la tienen en el cielo, no está aquí, pero en el cielo está, que es del año 2004, que la pueden bajar, pero está en inglés, ¿no? Luego tienen atlas temáticos de zoología, que tienen muchos dibujos, muchos interesantes, y este libro de Calcaño del 2014, que también lo tienen disponible. Complementaria, hay muchos libros en portugués. Esto es Pechenique, del año 2016, y el libro de Bruja, del año 2018. Son libros muy nuevos, como pueden ver, son gratuitos, pero están en portugués, pero el portugués se puede leer con facilidad, y lo interesante pues, es ver los dibujos actualizados que tienen estos autores, ¿no? Bueno, con esto terminamos la parte introductoria. Vamos entonces... quedan 45 minutos. Okay. No hay ningún comentario hasta ahora, ninguna pregunta, pero bueno, es necesario que ayuden ustedes también, porque oye, yo me canso de hablar 2 horas seguidas. Ciencias de apoyo a la zoología. ¿Qué es la zoología? Zoología viene de los términos griegos. ¿Qué tal, biólogo? Jonathan Espinales. Lo que pasa es que yo escucho lejos la voz, no sé si al resto le pasa, será mis audífonos, no sé. Ah, ok. Bien, ok, pero... A mí no me pasa, se escucha muy bien. Sí, se escucha bien. Se escucha bien, profe. Bien, pero la realidad, entonces, tienes 2 opciones. Verificar la corneta de la portátil o de la computadora, o comprar unos audífonos y escuchar por audífonos, ¿no? Sí, estoy con audífonos, por eso decía. Ah, Entonces, okay. los audífonos por cambiar. Gracias. Bien, ok. Bueno, la idea es colaborar en lo que podamos para que todos estemos entendiendo la asignatura, ¿no? Entonces, zoología viene de 2 términos griegos. Zoon, que es animal, y logos, tratado. Es la ciencia que estudia los animales, pero ¿qué son los animales? Son organismos pluricelulares heterótrofos. ¿Qué significa heterótrofo? Hetero significa variado y trofos significa alimentación. Entonces, alimentación variada. A diferencia de los autótrofos, que es alimentación propia. Las plantas son autótrofos, todas las plantas. Los hongos, no sé si lo podemos considerar plantas. Las plantas tienen clorofila, además de otros pigmentos que les permiten captar la luz solar y producir materia orgánica en función del anhídrido carbónico, que es un material inorgánico, en función de la luz, en función del agua, y liberan materia orgánica y oxígeno. Pero hay otros organismos que son autótrofos y no son plantas, y son las bacterias quimiotróficas. Estas bacterias se descubrieron en Ecuador, en grandes profundidades en las Islas Galápagos. Hay una comunidad a unos 2.000 metros de profundidad. Las Galápagos, ¿saben cómo se formaron? Por erupción volcánica. Correcto. Entonces, las Galápagos están encima de puntos calientes. Es un lugar en la Tierra donde el magma líquido fluye hacia la superficie y se forman pues volcanes. Esos volcanes van creciendo y la mayoría pues son submarinos, pero eventualmente llegan a la superficie y emergen como islas.
y están más o menos alineadas, ¿no? No exactamente en línea recta, pero alineadas al fin, ¿no? Entonces, el hecho de que el magma líquido, la Tierra a grandes temperaturas, esté tan cerca del fondo del mar, hace que el agua que se infiltra luego fluya hacia la superficie del sustrato y en ese proceso arrastra minerales y también arrastra gases como anhídrido sulfuroso, SH2 o metano. Estos gases, anhídrido sulfuroso o el metano, pueden ser utilizados por bacterias autotróficas y transformados en materia orgánica. Entonces, autótrofo es todo organismo vivo que es capaz de, partiendo de materiales inorgánicos, producen materia orgánica, es decir, carbono en sus diversas formas. Entonces, los heterótrofos son animales incapaces de producir materia orgánica de por sí, sino que ellos necesitan captar moléculas de alta energía, como orgánicas, para nutrirse y las descomponen y producen entonces CO2 y agua. Entonces, los organismos animales son unicelulares o pluricelulares, heterótrofos, cuyas células carecen de pared celular. ¿Cuántas especies animales se supone que existen? Bueno, aquí vemos en la pantalla que tenemos coleópteros, tenemos 360, bueno, dice los artrópodos. Fíjense, los artrópodos casi le da las 3/4 partes a la vuelta de los animales, ¿no? Donde tenemos los crustáceos, tienen 42 en proporción. Esto debe ser en miles, ¿no? Coleópteros serían 360.000, dípteros 120.000, himenópteros 100.000, mariposas, lepidópteros tenemos 120.000, otros insectos, luego tenemos los quelicerados, que son las arañas, los crustáceos 42.000 y miriápodos 10.000. Luego vienen los moluscos, los vertebrados, y luego le vienen los platelmintos, nemátodos, nidarios, anélidos y otros invertebrados. Entonces vemos que el grueso de los animales en el mundo son artrópodos. Cuando veamos artrópodos vamos a ver que tenemos una enorme ventaja para su existencia y para su diversificación, y esa enorme ventaja se le da el exoesqueleto, un esqueleto articulado externo que les permite no perder agua. Eso es fundamental para poder invadir la tierra sin secarse. Muchos animales marinos pues no pueden salir del mar porque al hacerlo seco pues se secarían. Entonces, ciencias que ayudan en los estudios zoológicos. Vamos a ver la bioquímica. ¿Por qué la bioquímica es importante en los estudios zoológicos? ¿Se les ocurre? Porque estudia los procesos del cuerpo. Estudia la manera como las moléculas se forman la estructura del cuerpo y cómo las moléculas se degradan o se combinan para formar otras moléculas. La formación del cuerpo de los organismos es a base de proteínas. Entonces, la bioquímica permite explicar estos fenómenos de formación proteica, las grasas, la quitina, las estructuras corporales. La geología. ¿Por qué la geología es importante para los estudios zoológicos? El estudio de los suelos. Los En este suelos. caso, La edafología. Bueno, la edafología es importante porque me permite trabajar con la distribución de las comunidades del suelo. La fauna del suelo es una fauna muy particular que en la medida de lo posible vamos a tratar de hacer ensayos este semestre. No sé si, vamos a ver si lo logramos. El problema es que tendrían que tener lupas. Pero bueno,
Cuando lleguemos a artrópodos vamos a ver que podemos trabajar con fauna de la hojarasca y la fauna del suelo pues va a estar distribuida entre la hojarasca y los niveles inferiores del suelo y cada uno pues va a tener una fauna distinta, ¿no? Por ejemplo, las lombrices de tierra van a estar en los niveles más internos del suelo, mientras que las arañas, las hormigas van a estar en los niveles más superiores. Pero la geología, ¿por qué también es importante? ¿Qué tiene que ver la evolución con la geología? ¿Cómo sabemos que la evolución ocurrió? Quizás por los restos que se encuentran dentro del suelo. Fósiles. ¿Dentro del suelo o dentro de las piedras? También puede ser dentro de las piedras. Claro, porque cuando esos animales primitivos murieron, formaron parte de un sedimento, de un sustrato. Ese sustrato se consolidó y formó piedra, pero luego yo puedo llegar y partir esa piedra y encontrarme con un fósil. Entonces la geología me permite, por una parte, haber conservado ese fósil, de tal manera que lo podemos estudiar hoy en día, especies que existieron hace 500, 600 millones de años. Los estromatolitos, las bacterias más primitivas que existieron hace 500 millones de años, podemos tener evidencia de su existencia gracias a los fósiles que dejaron. Pero igualmente los dinosaurios. Los dinosaurios se extinguieron hace unos 150, 200 millones de años y dejaron pues restos fósiles en los sustratos geológicos, ¿no? Entonces la geología es una enorme ayuda para los estudios de la zoología. La taxonomía. La taxonomía tiene que ver con la manera como agrupamos a los organismos para estudiarlos. Cuando ustedes llegan a una comunidad, pongamos que los sueltan en una isla, los sueltan en un helicóptero, los dejan en la isla y le dicen, estudien los organismos vivos que allí hay. Entonces, ustedes van a empezar a agruparlos según sus características. Lo más fácil sería los que están quietos y los que se mueven. Entonces ponemos los que están quietos, los dejamos en un grupo y los que se mueven en otro grupo. Entonces a lo mejor los que están quietos les llamamos plantas, pero algunos que están quietos son verdes y otros no. Entonces el hecho de que esté quieto no es suficiente para agruparlos. Entonces decimos los que son quietos y son verdes los llamamos plantas, los que están quietos y no son verdes los llamamos animales quietos. Y así pues van agrupando para poder entender la fauna, la biota de una isla. Entonces eso hace la taxonomía. Un taxón es un grupo de organismos que comparten características morfológicas, fisiológicas y genéticas comunes. Entonces, los saltamontes forman parte de un taxón que llamamos el orden Orthoptera. Entonces, los ortópteros tienen un conjunto de características, son artrópodos, tienen grandes patas traseras, la tercera pata es altamente modificada, tienen alas, son herbívoros, comen, se reproducen tremendamente y causan estas plagas, como les mencionaba antes, de Etiopía. Entonces, vemos que la taxonomía es una ciencia que nos permite agrupar los organismos vivos y estudiarlos más fácilmente. La química. La química es una ciencia que estudia la manera como las sustancias interactúan entre sí y se transforman unas en otras. La química pues, me permite, junto con la bioquímica, explicar cómo el organismo forma sus estructuras, cómo se forma la concha en una concha, en la nadara tuberculosa, en la nadara simile, la concha que nos comemos en los ceviches o en los arroz. Entonces, ese proceso de formación de la concha, de la fijación de carbonato de calcio,
bajo unas condiciones especiales que el tejido del bivalvo logra crear, permite que la concha pues vaya creyendo. Entonces la química me permite entonces explicar el fenómeno de formación de la concha, ¿no? La matemática, ¿cómo la matemática me permite los estudios zoológicos? ¿Se les ocurre? Resultados, profe, conteos, muchas cosas. Exactamente, el conteo, el medir. Cuando yo mido algo, ya va, yo terminé esto. ¿Dónde estoy? Ya va, ¿qué mensaje? Aquí. Okay. Entonces, estamos... que quiero ampliarlo para que lo puedan ver con facilidad. Okay. Decíamos que la matemática nos permite medir cosas, hacer cálculos para poder estimar volúmenes, por ejemplo, o superficies. Recuerden que el intercambio gaseoso o el intercambio de iones se hace a través de superficies, la superficie del cuerpo o la superficie de las branquias. Entonces yo eso lo puedo estimar usando ecuaciones matemáticas. La física, les puse la química, no les puse la física, pero la física también me permite explicar cómo hace el saltamonte para brincar, cómo tienen que ser los músculos para lograr alcanzar el salto que da el saltamonte, o las pulgas. Las pulgas son organismos que tienen los saltos más grandes. Saltan de una manera que el humano jamás podrá alcanzar a poder saltar de esa manera, ¿no? La fisiología es la ciencia, la rama de la biología que estudia el funcionamiento de los órganos, y a través de la fisiología pues entendemos cómo los distintos órganos de un animal pues logran funcionar, ¿no? El estómago, el riñón, el cerebro, los nervios, los órganos sensoriales. Eso lo estudiamos y lo entendemos a través de los estudios fisiológicos. La etología es el estudio del comportamiento, cómo los organismos logran interactuar a través de su comportamiento, como las reacciones de defensa o las reacciones de escape o las reacciones agresivas. Cuando vayamos a Barbasquillo, vamos a ver muchos cangrejos ermitaños. Vamos a verlos en su medio. Van a ver que el cangrejo ermitaño está viviendo dentro de una concha de caracol. Él no mata al caracol. Si el caracol está muerto, él se lo come, ¿no? Pero él no suele matar al caracol, sino que consigue la concha vacía y mete su abdomen dentro de la concha. Entonces, los caracoles, los cangrejos ermitaños interactúan cambiándose las conchas, y uno muy agresivo puede agarrar la concha de otro y lo golpea contra su concha. Y lo vamos a ver ahí en Barbasquillo, como un cangrejito agarra al otro y pam, 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 le va golpeando contra su concha hasta que el cangrejito sale de la concha que el agresivo desea. Y intercambian conchas de esta manera. Entonces, esos son comportamientos etológicos. Estudios etológicos, ¿no? Comportamiento agresivo o defensivo. Si yo pongo un erizo de mar boca arriba, enseguida el erizo se va a voltear. Si pongo una araña de mar boca arriba, enseguida se va a voltear. Y es que ellos tienen su cuerpo cubierto con espinas, pero la parte pegada a la boca es una membrana muy delgada por la cual pueden ser atacados. Entonces, en cuanto yo expongo un erizo, lo pongo boca arriba, lo estoy también haciendo vulnerable. Y el erizo enseguida reacciona y se pone boca abajo. Esos mecanismos defensivos es el estudio de la etología.
y en algunos organismos como los gorilas, los chimpancés, los pulpos, la etología ha sido particularmente fructífera, ¿no? Porque ha permitido entender comportamientos animales que revelan cierto nivel de inteligencia, ¿no? La ecología es el estudio de la manera como interactúan los organismos, las poblaciones de organismos a través de fenómenos de competencia o fenómenos de agresividad, como herbivoría o carnivoría, o sea, unos se comen a otros, ¿no? Entonces, como el ambiente y las especies interactúan, cómo se adapta un organismo a poder sobrevivir en un ambiente determinado, porque algunas especies sobreviven en el frío y otras no. ¿Qué cambios en la fisiología del organismo le permite sobrevivir un invierno? Un invierno el animal puede estar congelado y sin embargo cuando llega la primavera el animal se despierta y sigue tan campante como antes, ¿no? Entonces hay mecanismos bioquímicos que hacen que el animal soporte esas condiciones y pues logre sobrevivir esos ambientes extremos, ¿no? Entonces, bueno, aquí ven, hay un conjunto de ciencias que ayudan al estudio zoológico y en cierta medida, pues vamos a irlas estudiando. Ok, este fue un ejercicio que le puse el semestre pasado a los estudiantes y era tratar de identificar cuántos grupos de animales ustedes logran reconocer. Entonces, bueno, vamos a repetirlo ahorita. Lo que quiero es que me digan, a ver, Gary, dime algunos invertebrados que tú conozcas. Y vamos haciendo la lista luego con Irving, Michael. ¿Invertebrados de mar o de tierra? Indiferente, Gary. Soy Irving. Pero Dime así uno. cualquiera, ¿verdad? Cualquiera. No sé, las moscas, caracoles, La mosca. estrellas La de mar. mosca, ya, la mosca es un insecto, ¿verdad? O sea, un artrópodo y es un insecto. Dime otro. Me dijiste caracol. El género, el filum Molusca y es la clase gasterópoda. Dime otro, Gary. Estrella de mar. Estrella de mar. Pertenece al filum Equinodermata y a la clase Asteroidea. Ok. Irving, dime tú otro organismo. El camarón. El camarón. El camarón es un artrópodo que pertenece a la superclase crustácea y un malacostraco. Malacostraco. Ok, Irving, dime otro. Una mariposa. Una mariposa. La mariposa es un artrópodo, pertenece al grupo de los insectos y a la clase insecta y a la familia Lepidoptera. En el caso de la mosca, es un insecto de la clase Diptera. Diptera. Ok, Irving, dime otro. El mosquito. El mosquito. Ok, el mosquito, igual que la mosca, es un artrópodo
y pertenece a los dípteros. ¿Por qué es importante el mosquito, Irving? Porque también son polinizadores, igual que las abejas. Bueno, los mosquitos no sé. La mosca pudiera ser, pero los mosquitos no estoy tan seguro. Pero la importancia del mosquito radica en qué, Irving. Son críticos los mosquitos. A ver, yo alguna vez leí que al igual que sirven de alimento para varios depredadores, insectos como lagartijas o varios, Es correcto. también leí que son polinizadores porque se van parando en plantas y así mismo van llevando el fruto de la semilla. Es muy probable que algún... Pero bueno, es muy puede probable que esté equivocado. Ábrele. Espere que la perra se calme. Está entrando bien. La gente que vive en casa ahí. Sí. Bien, entonces, es posible que algún díptero sea importante polinizador. Los mayores polinizadores son los himenópteros, ¿no? Las avispas y las abejas. Pero los dípteros grandes pueden que polinicen, pero los mosquitos, como los zancudos, pues son muy pequeños, ¿no? Yo no sé si sean capaces de transportar polen de un sitio a otro. Pero la importancia del mosquito, ¿dónde radica? Que es crítica. Las campañas del Ministerio de Salud Pública para erradicar los mosquitos son permanentes. ¿Por qué? Claro, pues eso ya no, o sea, yo lo tomo como que no sería una importancia porque al contrario, traen muchas enfermedades. Claro, o sea, Ujú. el mosquito como transmisor de enfermedades es sumamente importante. Por una parte, transmite parásitos tipo protozoarios, la malaria, por ejemplo, es un esporozoario transmitido por un zancudo, y el dengue, la chikungunya, el Zika, son enfermedades virales, también transmitidas por el mosquito. Entonces, los mosquitos, el estudio de los mosquitos es fundamental justamente por eso, porque constituyen problemas de salud pública de primera relevancia. Y hace falta, pues entonces, que los biólogos estén trabajando con ellos para lograr entenderlos mejor cómo se manifiesta la población de mosquitos y cómo combatirla. Porque si conocemos más al enemigo, pues lo podemos combatir de mejor forma, ¿no? A ver, Michael, dime algún otro. Las esponjas, profe, de los poríferos. Las esponjas son el filum Porifera, y las esponjas pueden ser de varias clases. La clase de Xactinélida, de Hemospongia. Hay algunas esponjas que no tienen sílice, sino que solamente tienen esponjina, y son las que usamos en el baño, aunque hoy en día casi todas las esponjas que usamos son artificiales, ¿no? No están hechas, no es esponja marina, sino que son esponjas artificiales completamente, ¿no? Dime otra, Michael. Las lombrices de tierra, profe, los adélidos. Lombriz de tierra. Pertenece al grupo de los Anélidos. Anélida y oligoquetos. Son oligoquetos. Oligo significa poco, a diferencia de los poliquetos que tienen muchas setas. Estas tienen pocas setas. Dime otro, Michael. Medusas, de los nidarios. Las medusas forman parte de los nidarios. Nidaria, y el filo Nidaria, y la clase puede ser, a mí se me olvida, es difícil que se lo pueda exigir a ustedes, ¿no? Hidrozoarios, o puede ser también sifozoario. Es sifozoario.
Ok, otro. Vamos a ver quién más tengo por aquí. A ver, Jimena, dime alguno. Buenas tardes. Hormiga. Una hormiga. La hormiga es un artrópodo. Pertenece a la gente de los Hymenoptera. Dime otro, Jimena. Cucaracha. Ya va. Insecta, ¿no? Insecta, Hymenoptera. La cucaracha. La cucaracha. Que ya no puede caminar. Artrópoda, insecta, ortóptera. Los ortópteros pertenecen a la cucaracha, los saltamontes, los grillos, todos son ortópteros. Otro, Anthony Basurto, dime. Los erizos, profe. Erizos de mar. El erizo es un equinodermo, pero no es un asteroideo, sino es un equinoideo. Las sepias también, creo, ¿no? La sepia. La sepia. ¿A la sepia qué se parece? A un pulpo, un calamar. Ajá. Los percebes, profe. Los percebes. ¿Los has comido? No, hasta el momento no. ¿No han ido al lago entonces? No. Los percebes es un artrópodo, un crustáceo de la clase de los Cirripedia. Cirripedia. Es decir, que tiene cirros en los pies. En Salango tienes una isla y en la isla sacan cirripedios, sacan percebes de cierto tamaño, pero es caro, ¿ah? Creo que yo, aunque no los he comido en Ecuador, los he comido en Venezuela y en España, pero vale como $15 el plato, ¿ah? El problema de los percebes no es tanto el percebe, sino porque los cirripedios pueden ser sésiles o pedunculados. El percebe es pedunculado y se come el pedúnculo. Pero el que es sésil se fija a los barcos, al casco de los barcos, y le va reduciendo, va aumentando el roce del barco con el agua. Entonces se eleva mucho el costo de combustible y cada tanto tiempo tienen que varar el barco, limpiarlo por debajo, pintarlo, y eso pues es un trabajón, ¿no? Pero ustedes habrán visto que durante la baja marea, enfrente del Parque La Madre, se ponen los dueños de los barcos, esperan que baje la marea y ponen el barco y lo inclinan de tal manera que se expone el casco y lo pueden limpiar sin gastar dinero en un dique seco. Si tuvieran que meterlo en un dique seco, pues eso cuesta mucho dinero. Melanie, dime alguno. Quijijes Delgado, Melanie Valentina, dime alguno. No, Melanie se fue a tomar café. A ver, Steven, dime alguno. La avispa, profe. ¿La avispa? Sí. La avispa. La avispa es un artrópodo del grupo de los insectos y es un hemíptero. Otro más, la libélula. La libélula. ¿Te gustan los insectos, por lo visto? Sí. La libélula también es un artrópodo. Es un insecto, pero es un odonata. Hay dos tipos de libélulas, una que ponen las hojas, las alas las mantienen horizontales y otras las pueden poner verticales.
Ok. Gustavo, ¿puede decir alguno? Guillén. Hola, profe. El alacrán. Alacrán. ¿Te gusta? El alacrán es un artrópodo y es un quericerato. Quericerato. Dime otro, Gustavo. El cempié. Empieza. Artrópodo. El ciempiés y el milpiés son distintos. ¿Eh? El ciempiés es un miriápodo, el milpiés es un diplópodo. A ver, Brian, Preciado, dime alguno. Los gusanos, ¿Pero cuál gusano? unos peluditos que son, no sé cómo. Ah, esas son orugas. ¿Las orugas qué son? No, pero las Brian. orugas no son. Las orugas, si son peluditos, son orugas, que son larvas de mariposa. No será el gusano de seda. El gusano de seda es una mariposa. El gusano de seda, la mariposa pone huevos, del huevo sale la larva, esa larva pues va a crecer y cuando alcanza ya su talla de sufrir la metamorfosis, él forma un capullo. Y para el capullo tiene una glándula especial que produce la seda. Entonces ella va dando vueltas, va formando el capullo y una vez que está formado, ella se encierra en ese capullo y sufre la metamorfosis, salen las alas y el animal pues alcanza la madurez sexual. Pero el grueso de la vida de la oruga, del gusano de seda, es como gusano. El adulto vive apenas unos días, pero para hacer la seda yo tengo que tener algunas orugas que me produzcan que me lleguen a producir las mariposas para que me produzcan huevos, pero la mayoría yo no voy a permitir que salga la mariposa, porque al momento de salir rompe el capullo y yo necesito que el capullo esté intacto, porque lo voy a deshilachar y de ahí salen los hilos de la seda. Para eso tengo que hervirlo, matar la oruga en metamorfosis que está dentro y luego deshilacho y formo los hilos de seda. Hoy en día, pues mucha de la seda es artificial, ¿no? No es hecha con gusanos de seda. Yuleidy, ¿me puede decir algo? Fíjense que estamos concentrados en los artrópodos. Casi no me han dicho grupos raros, grupos poco comunes. Pero los ejemplos que me están poniendo responden a la diversidad. La mayor diversidad de organismos, ya lo vimos en la primera diapositiva, son artrópodos. Dime, Yuleidy. A no ser que Yuleidy se haya ido a tomar café. Bueno, Yuleidy no nos quiere ayudar. A ver, Maoli. Maoli, ¿estás allí? Las garrapatas pueden ser. Garrapatas. Las garrapatas son artrópodos, son de la clase son quelicerados y arácnida. Está relacionada con las... ¿Quién está afuera? Pero... Bueno, es que ya unos minutos, ya voy a terminar la clase. Ok, entonces las garrapatas están asociadas con las arañas, es un arácnido, pero su morfología está casi transformada en una sola unidad del cuerpo, ¿no? ¿Algún otro? Maoli, ¿se te ocurre otro? Los saltamontes.
saltamontes. De nuevo, es un artrópodo, insecto, ortóptero. Igual que la cucaracha. Entonces, cuando veamos insectos, uno de los estudios que van a tener que hacer es, en el jardín de su casa, verificar todo artrópodo que vean, ya sean insectos, sea arácnidos, sea lo que sea. Lo van a anotar y van a tratar de identificar a qué grupo pertenece. Eso es dentro de varias semanas. Ahorita no nos preocupemos, aunque si tienen curiosidad, pues hay insectos, hay invertebrados pues, muy comunes en las casas y deberían ir ustedes trabajando sobre esto para ir identificando los grupos. Bueno, jóvenes, ya son las 5:53, vamos a parar ahorita. Entonces, nos vemos, creo que el día miércoles. Tengo clase con ustedes de nuevo. Sí, el miércoles otra vez. Ok. Bien, entonces, bueno, vamos a parar ahorita. Bueno, esto se va a grabar y vamos a ponerlo en la aula virtual. En unos minutos lo van a tener en la exposición transformada a YouTube. Por si acaso algún estudiante no lo pudo presenciar, pues lo va a tener. Voy a pasar la lista de nuevo por si acaso alguien se incorporó más tarde. Entonces, Johnny Alberto no está con nosotros. Johnny Alberto Barcia. Denise Rocío. Gemma Alejandra. Gilson Gregorio. Kevin Quijije. Presente. Kevin, estás aquí. Perfecto. Joana Sánchez y Melanie Zambrano. Ok, esos son todos los que me faltan, así que bueno, ya los voy a subir al aula virtual y entonces nos vemos el día miércoles con el siguiente capítulo. Ya, ¿qué es lo que tienes en la mano, Kevin? ¿Tienes un gato? ¿Un gato o un perro, Kevin? Es un gato. Un gato que parece un perro. Bueno, entonces espero que hayan disfrutado la clase. Nos vemos entonces el día miércoles. El día miércoles ya van a tener un deber asignado. Hasta luego entonces. Listo, Biólogo. Muchas gracias. Gracias, profe.